Y yo dices, bueno, ya nada, ¿qué se puede hacer? No, no encontré arriba, ¿no? Como la televisión apareció.
Diga que necesita la más así que puede tener. Buenas tardes. Claro. Pero es que hay una mayoría de su juego, los papás. ¿Me escucha? Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo está? Sí, Inge, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Lo que parecía que alguien estaba con el micrófono abierto para que de pronto Ah, sí, pero ya le pagué la llamada. decía,
pasó? Ay, ya llegaste. ¿Qué era para tu mami que me pedías? ¿Qué? ¿Dónde estás haciendo ejercicio? Aquí, al lado de mi taller. Pero haz con una mascarilla quirúrgica entonces. No puedes irte. Ya voy a coger el cargador. Ponte tu mascarilla también. ¿Cómo? ¿Qué es sin mascarilla? Porque estaba adentro, yo voy a trabajar. Buenas ¿Cómo tardes. vas a poner mascarilla? Buenas noches ya. Buenas noches. ¿Cómo está, coronel? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches. Estábamos en una reunión, ya estamos listos, pero No se preocupe, estamos igual esperando a los demás compañeros. Aló, Inge, ¿nos escucha? Sí, yo lo escucho. Bajito, pero lo escucho. Casi no le escuchamos. Ahí lo escucho. Ok, bueno, empecemos. Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente al curso. En esta ocasión vamos ya a adentrarnos un poco más ya en lo que es la parte de gestión de importaciones. Vamos a ver varios temas súper importantes, temas del quehacer ya de la importación. Vamos a ir más o menos esquematizando qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos dentro del proceso de importación. Vamos a ver sobre lo que es la declaración de aduana, el agente de aduana. Es súper importante la legislación y las normas que están establecidas para cada proceso, los tiempos que están establecidos y bajo qué parámetros vamos a trabajar en una o determinada importación, ¿no es cierto? Vamos a abarcar también el tema de documentos de control, vamos a ver los documentos de soporte, plazos para presentar la declaración, tema de abandonos de las mercancías, destinos de las mercancías. Vamos a ver, incluir también un tema de admisión temporal, que es un régimen especial, pero lo consideré interesante para que lo podamos ver también como una opción para ustedes. Así que bueno, empecemos. Déjenme, voy a expandir la pantalla. No sé cómo. Bueno, continuemos ahí. Voy a tratar de expandir la pantalla, pero no estoy totalmente seguro de cómo hacerlo. Bueno, lo que vamos a ver ahora inicialmente es la estructura que tiene la legislación en relación al comercio internacional y al proceso de aduana en sí, ¿cierto? ¿Por qué es importante el tema de legislación? Porque
el tema aduanero se maneja con normativa internacional, se maneja con normativa supranacional, de hecho. Entonces, para nosotros es bien importante como aduana que la reglamentación que está vigente se cumpla, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber a qué herramientas nosotros tenemos que acudir. Entonces, básicamente la normativa aduanera está conformada por la normativa... ¿No se escucha? ¿Me pueden escuchar tal vez ahí? Ya, ok, listo. Entonces, Andrés, tal vez está desactivado el micrófono, déjenme revisar las opciones tal vez. No tengo activado para todos. Andrés, de pronto debe salirse, por favor, de la videoconferencia y volver a ingresar o presionar F5. Cuando le suceda eso, por favor. Bueno, continuemos ya. Entonces, como les comentaba, la normativa aduanera básicamente tiene un componente nacional, la normativa nacional, la normativa local. Dentro del componente nacional también está lo que el COMEX y el SENAE como tal hayan emitido para regular también sus procesos, y la normativa supranacional. Sobre todas estas normativas, la supranacional es la que mayor peso tiene, porque es la que debe aplicarse sobre las normativas locales, ¿no es cierto? O, en todo caso, la normativa local relacionada al comercio internacional está a la par de la normativa supranacional, porque ustedes conocen que la normativa supranacional es de aplicación obligatoria para los países que conforman parte de cierto grupo, ¿no es cierto? En cuanto a la normativa nacional, la herramienta básica, o bueno, no se llama ley de aduana, pero podríamos decir que es como tal, es el COPSI, que es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que tiene su libro quinto, y el título segundo habla sobre la facilitación al comercio exterior, y esa es la base legal, ¿cierto? Entonces, junto con su reglamento, es la base para todo lo que es el comercio internacional y el tema aduanero, ¿no es cierto? Establece muchos parámetros. La última reforma a la ley aduanera y que entró en vigencia junto con el COPSI fue en el 2010, si no me equivoco, en diciembre, y se hizo una armonización a la par de la resolución 671 de la CAN, en la que armonizaba los regímenes aduaneros para toda la comunidad andina. Entonces, esta norma vino por la necesidad de que esté a la par de la normativa internacional. Tenemos también dentro de lo nacional el reglamento para los agentes de aduana. Los agentes de aduana son unos de los, podríamos decir, es el nexo entre el importador y la aduana básicamente, y actúan por autorización de la aduana, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más detalles de los agentes de aduana. Tenemos resoluciones para los operadores de comercio exterior y resoluciones de la aduana como tal. La aduana es uno de las aduanas, no sé si es que alguna otra aduana del mundo tenga el mismo nivel de documentación de sus procesos, pero la aduana es una de las aduanas que tiene documentado casi la totalidad de sus procesos, si no es de hecho todos los procesos. La mayor parte de los procesos están documentados como manuales o guías de operación, están regulados bajo resoluciones, y estas resoluciones están para que sean ejecutables, publicadas en el registro oficial, ¿no es cierto? Entonces, si es que en algún momento queremos conocer sobre algún proceso o... Okay. Si en algún momento queremos conocer sobre algún proceso que no tengamos tanto conocimiento, tenemos alguna duda, podemos buscar en la página de la aduana, están los manuales de procedimientos, están los instructivos, hay videos incluso, y las resoluciones respectivas para el manejo o regulación o reglamentación de las diferentes operaciones aduaneras. Y en cuanto a la normativa supranacional, en tema aduanero, es lo que más abarca. Entonces tenemos normativa, como ustedes habían visto ayer, para valoración, tenemos normativa para clasificación, tenemos normativa de Incoterms, que también puede considerarse una normativa supranacional, tenemos los acuerdos comerciales,
¿no es cierto? Tenemos la normativa para regímenes aduaneros que les comentaba, tenemos normas de origen y tenemos normativas para el control aduanero. Entonces, la aduana hace su control, establece sus parámetros en base a la normativa internacional. Y de hecho, para los países de la CAN la normativa es similar o igual, ¿cierto? En este punto es importante ver la jerarquización de las leyes y normas legales. Entonces nosotros vamos a ver que la Constitución va a estar por sobre cualquier otra norma y es para tener concepto de cómo ir aplicando las normas, ¿no? Entonces está la Constitución. Bajo el nivel de la Constitución están las normas supranacionales o tratados internacionales, están los códigos o leyes orgánicas, van ahí las leyes ordinarias, están los decretos legislativos y vamos bajando a las resoluciones y documentos de menor valor legal dentro de esta pirámide, ¿no es cierto? Es súper importante conocer esto para tener una noción, porque ocurre que por descuido o por falta de actualización de algunas normas, hay normas nacionales que discrepan con una norma supranacional. Entonces, en ese caso no va a haber controversia, porque todos sabemos que la norma supranacional va a estar por debajo, más bien, perdón, la norma supranacional va a estar por sobre las normas nacionales. Entonces, en ese sentido, muchas veces ha habido ocasiones en las que se autorizan operaciones que no están establecidas nacionalmente, o hay opciones que no están establecidas en la norma local y en la norma supranacional sí lo expresa, sí lo autoriza, ¿no es cierto? Aparte de la norma específica para el comercio internacional y lo que es la aduana, tenemos una normativa complementaria para el manejo de todo esto. Está obviamente la Constitución, está el COA, está el Código Tributario, tenemos también la LORTI, ¿no es cierto?, que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, está el Código Monetario, está el COIP, ¿sí?, que es el Código Orgánico Integral Penal, está el Código Civil, que son normas suplementarias. De hecho, en el COPSI, que es la norma de aduana, establece que lo que no esté establecido en la norma aduanera se irá a normas suplementarias, ¿no es cierto? Ok, vamos a empezar con una definición básica de lo que es la obligación tributaria aduanera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la obligación tributaria aduanera? Es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías, ¿no es cierto? A través de este vínculo jurídico, la aduana puede aplicar su potestad aduanera, ¿no es cierto? Es decir, los usuarios, las personas, sean naturales o jurídicas, que entran en este intercambio o tráfico internacional de mercancías, quedan sujetas a la potestad aduanera y la aduana tiene potestad privativa sobre el control de estos entes. A través de la obligación tributaria aduanera, el sujeto pasivo o el usuario, ¿no es cierto?, se vincula y tiene un hecho, al verificarse el hecho generador, se genera una obligación tributaria, ¿no es cierto? Y junto con la obligación tributaria, es decir, junto con la obligación que tiene el usuario de pagar los tributos, se establece también el cumplimiento de las formalidades que se den para este cumplimiento de la potestad aduanera. Entonces, ¿en dónde tiene potestad la aduana? La aduana tiene potestad en todo el territorio nacional. Básicamente tiene una división teórica del territorio nacional. El territorio nacional para la aduana está dividido en dos zonas, la zona primaria y la zona secundaria. La zona primaria es aquel lugar donde la aduana tiene potestad total y comprende los sitios relacionados con el ingreso de mercancías, la carga, la descarga, el tráfico internacional de pasajeros y procesos relacionados con mercancías y tráfico internacional. Tiene potestad sobre las mercancías, las personas y sobre los medios de transporte también. Y la zona secundaria es la zona que corresponde al resto del país, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una zona primaria aduanera es el aeropuerto de Quito, son los puertos marítimos, son los cruces de frontera, son las instalaciones que la aduana autoriza como depósitos aduaneros, como depósitos temporales, son instalaciones donde la aduana tiene control y potestad para solicitar controles o hacer su quehacer, ¿no es cierto?, llevar a cabo sus objetivos. Ahora, hemos visto cuál es
cuál es la vinculación que existe entre la aduana y el usuario, ¿no es cierto? Y básicamente es el tráfico internacional de mercancías. Pero, ¿qué relación tiene esto con los impuestos? Pues hay que establecer primero cuáles son los tributos al comercio exterior. Entonces, los tributos al comercio exterior básicamente son tres, perdón, son los derechos arancelarios, que comúnmente se conoce como arancel de aduana, impuestos establecidos en leyes orgánicas o leyes especiales, ¿no es cierto?, que tengan relación con la salida o el ingreso de mercancías, y las tasas por servicios aduaneros, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, los derechos arancelarios, hay diferentes tipos de derechos arancelarios. Comúnmente el más básico, por así decir, es un porcentaje. Entonces, y se conoce como ad valorem, que quiere decir que es un porcentaje sobre el valor de las mercancías. Entonces, ya vamos a ver cuál es la base imponible, cómo está conformada la base imponible para aplicar ese porcentaje. Aparte de este tributo fijo o común, por así llamarlo, existen también otro tipo de derechos arancelarios. Puede ser un derecho arancelario mixto también, ¿cierto? En el cual, por ejemplo, para el tema de calzado, nosotros tenemos un derecho ahí arancelario mixto, paga un porcentaje y también paga un tributo fijo por par de zapatos, o en el caso de las ropas, paga por kilo, ¿no es cierto? Hay esos diferentes tipos de aranceles. Todo depende de la política comercial que emita el país. En este caso, el COMEX es, como les había comentado, el Comité de Comercio Exterior, el ente que establece las regulaciones y en cuanto a los aranceles, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los aranceles son usados como herramientas para restringir o regular de alguna forma el comercio internacional. Por eso es que en algún momento ustedes recordarán que pusieron restricciones arancelarias a muchas importaciones para evitar la salida de divisas, ¿no es cierto?, para restringir las compras en el exterior. Otro de los tributos del comercio exterior son los impuestos. Por ejemplo, uno de los impuestos es el ICE y otro el IVA, ¿no es cierto? Y también está dentro de esta categoría el FODINFO. No todos los productos pagan ICE, ¿no es cierto?, porque obviamente son únicamente aquellos que se consideran como consumos especiales, pero sí todos los productos pagan IVA y FODINFA. Sin embargo, de que todos pagan, hay ciertos productos que de acuerdo a la ley orgánica del régimen tributario interno se exoneran, ¿no es cierto?, del pago de los tributos, y son productos puntuales. Por ejemplo, IVA no paga la importación de papel, focos LED, importaciones de medicamentos, por ejemplo, importaciones de materias primas para elaboración de medicamentos o productos veterinarios, y así ese tipo de productos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, FODINFA lo que no paga son las materias primas para elaboración de medicamentos veterinarios o medicamentos de uso humano también. Pero en norma general todos van a pagar el IVA siempre y el FODINFA, excepto las excepciones que acabo de citar y que están establecidas en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y por último tenemos las tasas por servicios aduaneros. Los servicios aduaneros en general, bueno, los servicios aduaneros son servicios desde el control, desde el bodegaje y el aforo, básicamente los servicios que la aduana ofrece. Estos servicios en su momento fueron concesionados, ahora el servicio de control y de aforo está bajo potestad de la aduana únicamente, pero el servicio de almacenamiento sí ha sido concesionado. Es por eso que los depósitos temporales que están en los aeropuertos o los puertos en donde ingresa la mercancía previo a que presentemos una declaración aduanera, cobran un valor, pero es un servicio concesionado, es un servicio que la aduana ha concesionado a empresas privadas, y obviamente ellos a través de ese cobro retribuyen un porcentaje a la aduana, ¿no es cierto?, como una tasa. Las tasas, la aduana sí tiene potestad para fijar o modificar o eliminar tasas, es sobre lo único que la aduana tiene potestad en ese sentido. Sobre los demás impuestos o requisitos, la aduana únicamente ejecuta lo que ya está establecido. Ahora sí, ¿cuál es la base imponible para calcular los impuestos? La base imponible es, tal como está establecido en la norma, es el valor en aduana de las mercancías. Pero, ¿qué es el valor en aduana de las mercancías?
Lo que me dice es que el valor en aduanas de las mercancías está conformado por el valor de las mercancías, el precio realmente pagado o por pagar, como ayer veíamos, que vendría a ser el valor de transacción de las mercancías, más el valor de flete internacional y más el valor de seguro internacional. Estos tres componentes suman la base imponible para el cálculo de los tributos. Entonces vamos a recordar siempre que la base imponible está conformada por el valor de transacción de las mercancías, el valor del flete internacional y el valor del seguro. Sumados los tres me van a dar la base imponible para el cálculo de tributos. Entonces, visto esto, ya tengo una noción, ya hemos visto la clasificación, ya sé, ya puedo conocer qué porcentaje y qué tipo de requisitos tiene cada producto, pero ¿qué necesito yo para poder importar, no es cierto? Básicamente, hoy ya con la última actualización necesita un RUC, ya no lo pueden hacer. Me consultan acá, es flete más transporte más seguro. Hablamos de flete. Al hablar de flete es el valor que pagamos por el transporte, ¿no es cierto? Es el rubro que se paga por el transporte de las mercancías. Entonces, básicamente el día de hoy necesitamos un RUC y obligatoriamente necesitamos una firma electrónica. El RUC puede ser persona natural o persona jurídica, no hay inconveniente, pero sí es necesario y obligatorio el tema de la firma electrónica, ¿no es cierto? Porque el día de hoy el sistema Ecuapaz fue configurado de esa forma, en el año 2012 se hizo esta mejora del sistema y se actúa bajo la ley de comercio electrónico y en este sentido la firma electrónica. Muchas veces he visto yo que por comodidad algunos importadores otorgan o entregan la firma electrónica a los agentes de aduana. Personalmente no lo recomiendo porque deberías haber una relación de tal, o sea, una relación muy, muy fuerte y muy, muy clara para que el agente de aduana utilice el token o la firma electrónica, porque a través de la firma electrónica usted puede generar muchas obligaciones, ¿no es cierto? Puede lanzar declaraciones, puede generar documentos de control previo en la ventanilla única, etcétera, etcétera. Entonces es de mucho cuidado el tema de la firma electrónica. ¿Cómo obtengo yo la firma electrónica? Principalmente uno, hay que tener el RUC 2, hay que hacer la adquisición del certificado digital para la firma electrónica, ¿no es cierto? Eso lo provee dos empresas actualmente, que es el Banco Central, o se lo puede hacer a través de Security Data. Todos los funcionarios públicos, por lo menos en aduana, tenemos firma electrónica igual, y generalmente es más rápido a través de Security Data. Hay que llenar el formulario en la página, ingresamos los datos, básicamente te piden un documento de referencia de dirección, cédula y documento de votación, papeleta de votación, ¿no es cierto? Entonces ahí está, hay que enviar la cédula, la papeleta de votación y un digitalizado del último pago. Y para las personas jurídicas hay que adjuntar, aparte de lo nombrado, el RUC de la empresa, los mismos documentos que para persona natural, pero del representante legal, el nombramiento del representante legal y la autorización para la subrogación o delegación en el caso de que haya delegación para alguien más. Una vez que se ha generado esta solicitud, hay que pagar una tasa, ¿no es cierto? Actualmente está la firma electrónica con solo la firma por un año, creo que está como en $25, pero más el token y eso, un promedio de $60. Y hay que ir al registro civil en donde se gestiona el tema de la firma electrónica y te registran ya, básicamente te entregan la firma electrónica y te entregan el dispositivo token. Entonces recuerden, la firma electrónica es como la firma propia de la persona natural o jurídica. Una vez que yo tengo la firma electrónica, puedo ya registrarme en el portal de Ecuapaz, ¿no es cierto? Actualmente no hay un registro para importador o para exportador, es un solo registro, sea que quieras importar o exportar, y es sencillo en realidad. ¿Qué se puede hacer en el Ecuapaz? Bueno, ahí ustedes tienen la dirección de Ecuapaz, ingresan, de hecho les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla para poderles mostrar.
Ok, entonces la dirección es www.aduana. No, perdón, Ecuapas. www.ecuapas. Entonces es www.ecuapas.aduana.gov.es. Es recomendable abrir el Ecuapas a través de la aplicación que creó la aduana, que es el SENAE Browser, ¿cierto? Entonces, si no abren con el SENAE Browser, van a tener generalmente estos mensajes para instalar algunas aplicaciones adicionales. Entonces, una vez que se hayan descargado el SENAE Browser, pueden hacerlo a través del SENAE Browser. Yo tengo acá ya instalado el SENAE Browser. Esperemos un ratito. Ok, entonces ustedes pueden ver ahí se abre el SENAE Browser. Me están haciendo una consulta. ¿Se puede usar otra firma electrónica que no requiera de token? Sí. A ver, el token únicamente es el contenedor, ¿no es cierto? De ahí la firma electrónica te pueden dar en un disco o te pueden dar como un mensaje de datos. No hay problema. Pero generalmente el token es el dispositivo más seguro, ¿no es cierto? Porque tiene encriptación. Ok. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en el portal de aduana de Ecuapas? Inicialmente registrarme como importador. Voy a crear un usuario y una contraseña. Voy a aceptar las políticas que me dicen ahí de uso del sistema. Registraría yo mi firma electrónica y es súper importante registrar a mi agente de aduana, al agente de aduana que me va a hacer los trámites, ¿no es cierto? Porque recuerden que el agente de aduana es pecuniariamente responsable. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver que estamos entrando a la página del Ecuapas, ¿no es cierto? La dirección es ecuapas.aduana.gov.es. Está un poquito lento el internet. No tengo que ver los plugins. Bueno, ok, no hay problema. Ok, bueno, es un registro. Es básicamente un registro. Ustedes solamente ingresan y crean un usuario y una contraseña y pueden ingresar para que puedan registrar. Es un registro como en cualquier otra página. De hecho, es muy fácil. No tiene nada del otro mundo y lo podemos hacer rápidamente. Una vez que yo me he registrado en el Ecuapas, yo ya tengo acceso a poder presentar declaraciones de aduana, ¿no es cierto? Pero antes de ya todo el proceso de generar una declaración de aduana, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito, antes de adentrarnos ya en el tema de declaración de aduana y el trámite en general, quería yo ver un poquito en cuanto a lo relacionado a lo que es ya la negociación internacional, ¿no es cierto? Y considerar ciertas cosas que la práctica más o menos y la experiencia me han ido dando para poder establecer como recomendaciones dentro de una compra internacional o dentro de una transacción que vaya a terminar como una importación, ¿no es cierto? ¿Qué es importante? Yo les había comentado que, por ejemplo, sucede mucho que si es que yo no negocio bien mi producto, yo le pido un producto al proveedor y si es que yo no establezco los parámetros exactos de mi producto, puede ser que me envíe con consideraciones que no estaban requeridas para mi producto, es decir, otro producto o alguna característica que yo no quería de mi producto. Como un ejemplo les puedo decir, yo pido esferos, pero si no digo yo qué color de esferos necesito, me pueden enviar muchos colores o un solo color, ¿no es cierto? Entonces es importante establecer los parámetros. ¿Qué yo tengo que considerar, por ejemplo, cuando estoy solicitando o cotizando un producto? En primer lugar, tengo que preguntar si es que hay un mínimo de compra, ¿no es cierto? O si es que hay un listado de precios. Generalmente, a mayor volumen de compra, hay un mejor precio. Tengo que consultar los tiempos de entrega. Por ejemplo, actualmente, para este tema de mascarillas y eso, básicamente mascarillas, guantes, estaba tan copado el tema de vuelos desde China que el tiempo de entrega desde que se hacía el pago
y aparte que estaban solamente solicitando pagos totales, ¿no es cierto? Pagos en efectivo. Era de 15 a 20 días y que no te aseguraban si ese era el tiempo, ¿no es cierto? Pero ese era el tiempo de 15 a 20 días porque aparte de que subió mucho el flete aéreo, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, hay que verificar los tiempos de entrega de las mercancías, porque puede ser que yo ya hago el pedido y me dicen, ¿sabes qué? Te entregamos en 7 días. Entonces, se me va a salir de los tiempos que yo haya programado. O a su vez, yo puedo preguntar cuál es el tiempo de entrega y programo yo todos los demás aspectos de mi importación. Hay que establecer muy bien las características físicas, como el ejemplo de los esferos que yo les había comentado, y características técnicas, porque puede ser que yo estoy trayendo un equipo, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que no sea de China, pero de Alemania, de Suiza, de la Unión Europea, y resulta que allá trabajan equipos con 220, ¿no es cierto? Con una toma de 220, entonces tengo que especificar eso a través de qué, a través de una ficha técnica, ¿no es cierto? Es importante eso. O puede ser que el equipo ya venga con esa toma, pero venga con un adaptador, etcétera, etcétera. Entonces, hay que verificar eso, ¿no es cierto? Detalles como el empaque, el diseño, color, tamaño, voltaje, medidas, etcétera, etcétera, para evitar que me llegue un producto que yo no necesitaba, o sea, un producto con unas características diferentes al de que yo requiero. Hay que consultar al proveedor el cubicaje, ¿no es cierto? El peso. Básicamente tú le puedes preguntar, ¿cuántos de estos productos entran en un pallet normalmente? ¿Cuál es el peso del pallet? Si vas a consolidar, si vas a traer un contenedor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Actualmente muchos productos, muchos proveedores te ofrecen el producto y tú pagas por un adicional y te ponen tu propia marca, ¿no es cierto? Eso es algo de lo nuevo y que puede verificarse también, ¿cierto? Que el producto venga con tu propia marca. Hay muchos acá en el país que están trayendo, por ejemplo, productos electrónicos. Hay una, se llama Electron, me parece, si no mal recuerdo. Productos chinos, pero ellos le ponen la marca al producto. Entonces están distribuyendo productos que tienen todos los demás, pero con su propia marca, ¿no es cierto? Es importante cuando, por ejemplo, tengo una diversidad de productos en mi embarque, que me envíen un packing list. De hecho, el packing list no es un documento requerido en una declaración de importación, pero sí me puede servir en un momento en el cual yo requiera hacer una forma de detalle o, por ejemplo, si quiero hacer un reconocimiento de mercancías, ¿no es cierto? Hay que verificar para los artículos electrónicos el tema de la garantía, cuál es la garantía que a mí me ofrecen, ¿no es cierto? Durante qué tiempo, si tengo una garantía acá en el país, si tengo que enviarla al exterior, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sobre todo para productos electrónicos y eléctricos. Y las condiciones de pago, cuál va a ser la forma de pago, mucho dependerá de cómo negociemos, qué tan nuevo es el proveedor, si es primera compra o segunda compra, para poder verificar. Ok, entonces eso básicamente como aspectos que yo debo tomar en cuenta dentro de mi cotización, de la cotización del producto. ¿No? Es como yo les decía en el tema de los guantes, pido guantes de uso médico y tipo de guantes si es que yo no establezco si requiero de vinilo, nitrilo, qué tallas necesito, por ejemplo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, bueno, cuando se va a importar un producto nuevo o un producto que está recién ingresando al mercado o me voy a cambiar de proveedor o es un proveedor nuevo, siempre yo recomiendo hacer el tema de importación de muestras sin valor comercial. Las muestras me permiten a mí establecer parámetros para mi producto, ¿no es cierto? O en el caso de que, por ejemplo, este producto requiera algún documento de control, yo puedo ingresar unas muestras sin el documento de control. De hecho, lo que a mí me establece es que las muestras no deben presentar documentos de control, pero sí tener control. Hay que obtener ese ente de control para que ingresen como muestras. Obviamente no gestionaría, por ejemplo, el INEN, pero deberían entregarme una carta para que ingrese como muestra sin el documento de control. Para que puedan considerarse muestras, hay que considerar
básicamente los parámetros que tenemos apuntados aquí. No puede exceder los $400, ¿no es cierto? Las muestras no pueden llegar más allá de $400. No pueden ser más de 3 unidades por ítem o por presentación comercial. Y las muestras tienen que ser identificables como muestras, sea físicamente, y que no tengan un fin comercial. Y último, que se justifique su uso. ¿Para qué puedo importar yo muestras? Para pruebas o estudios de mercado, para obtención de documentos de control, para pruebas de calidad, puedo importar muestras para todos esos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se restringe el tema de las muestras? Porque no puedo traer un pallet de muestras, ¿no es cierto? Como muestras. Debería traerlas ya a través de otro método. Pero sí, básicamente las muestras sin valor comercial ingresan sin el pago de tributos, de ningún tributo, ¿no es cierto? Entonces, ingresan acá, exentas de todos los derechos, por eso incluso las muestras sin valor comercial es una exención que establece la ley de aduana a ingresar. Entonces, los requisitos están establecidos ahí. Otra de las cosas importantes que yo debo considerar a la compra es cuáles son las mercancías de prohibida importación. Recientemente ocurrió que un importador trajo todos sus productos, todo lo que necesitaba, e incluyó un repuesto usado, un repuesto de vehículo usado. Y él no sabía que los repuestos de vehículo de prohibida importación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado con esas ciertas restricciones que establece el COMEX, ¿no es cierto? Y básicamente son productos que atenten contra la salud, el medio ambiente o la seguridad o la moral pública, los de prohibida importación, por ejemplo, pornografía, ropa usada en repuestos usados, ¿no es cierto? Estas restricciones de ingreso las dispone el COMEX. ¿Y qué pasa si es que a la final ya ingresó? Si dispone que se determina por de oficio que son mercancías de prohibida importación y se puede disponer el reembarque de las mercancías, ¿no es cierto? El reembarque se lo debe ejecutar en 30 días, si no se puede prorrogar por 30 días más, pero hay que tener mucho cuidado y eso pasar es que se les determinó que ya eran mercancías de prohibida importación y se olvidaba ahí eso, y después se dan por enterados que tienen una multa, ¿no es cierto? Entonces, para el no reembarque de las mercancías es del 10% del valor de las mercancías. Entonces, aparte del decomiso de las mercancías, ¿no? Cuando son mercancías de prohibida importación. ¿Qué se hace con las mercancías de prohibida importación? Lo que les decía, se dispone el reembarque, pero hay ciertas mercancías que la ley de aduana establece que no tienen reembarque obligatorio. Lo que dice la ley de aduana es que para el caso de perecibles, para el caso de ropa y calzado usado, y para el caso de útiles escolares, ¿no es cierto?, no se dispondrá el reembarque, sino que se entregará automáticamente a la institución o al ministerio encargado del tema social en el Ecuador. Entonces, eso es lo que pasa cuando veo yo que ingresa la mercancía usada, por ejemplo, ropa usada, no se dispone el reembarque, pero se entrega a través de un proceso conocido como adjudicación al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y ellos son los que entregan, por ejemplo, en estas situaciones a las personas que la necesitan. Entonces, ¿cuáles son las mercancías de prohibida importación? Repuestos usados, calzado usado, ropa usada, decodificadores de señal de televisión o FTA que se conoce, que ingresen a través de courier o salas de arribo internacional. Se considera también mercancía de prohibida importación celulares que ingresen excediendo la cantidad autorizada por sala de arribo internacional. En sala de arribo internacional puede ingresar un celular nuevo y usado sin pagar impuestos. Aparte, usted puede pagar impuestos por otro celular, y si ya trae otro más, eso ya es una mercancía de prohibida importación y ya no puede ingresar, ¿cierto? Básicamente, esos son los productos de prohibida importación. Entonces, yo voy a considerar eso antes de hacer una importación. Okay, vamos a hablar un poquito de las formas de envío. ¿De qué depende la selección del canal de envío? Depende mucho del tiempo.
el tiempo, y en algún momento puede depender del presupuesto, porque obviamente un tránsito marítimo tiene un mayor tiempo de tránsito. El aéreo es el más rápido, pero obviamente tiene un mayor costo, y el terrestre cuando es adecuado, ¿no es cierto? Cuando tengo frontera terrestre. Los más usados, por ejemplo, para envíos urgentes, aéreo. Si no tengo urgencia de la mercancía, marítimo. Y en el caso del marítimo, ¿no es cierto? Yo puedo optar por, si traigo un contenedor o si es que no lleno el cupo para el contenedor, puedo consolidar la mercancía. Básicamente la consolidación de mercancías es traer en un contenedor completo mercancías mías y de algún otro importador que también quiera traerlas, ¿no es cierto? Ese servicio ya lo contrato yo a través de una consolidadora de carga, la que se encargará de consolidar la carga y embarcármela para el envío hasta el país, ¿no es cierto? Entonces, depende. Si yo no tengo urgencia, voy a utilizar marítimo, reduzco los costos de transporte, pero si necesito urgencia del transporte, urgencia de la mercancía, voy a utilizar transporte aéreo. Ok, entonces ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Básicamente, que tengo que considerar, cómo yo voy a verificar incluso que efectivamente mi proveedor existe. Como les comentaba yo, las más de internet son estas páginas, Alibaba, eBay, Amazon, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hay que verificar la existencia de un proveedor. ¿Cómo yo verifico? A través de una página web, a través de direcciones físicas de oficinas o de plantas de producción, a través de teléfonos de contacto, ¿no es cierto? Teléfonos de contacto físicos, a través de direcciones. Generalmente empresas serias tienen direcciones institucionales, no tienen dominios públicos. Yo dudaría, por ejemplo, de un proveedor que sea empresa XX, arroba Gmail, arroba Yahoo, arroba hotmail.com, ¿no es cierto? O incluso hay direcciones de sus propios países, sus propios dominios. Pasa mucho en la China, que son dominios públicos, entonces no hay certeza de que mi transacción va a ser eficaz. Y como yo les decía también, la forma en la que yo realizo los pagos debe ser la manera más formal posible. Ahora, en cuanto ya a la declaración aduanera de importación, ¿qué es la declaración aduanera de importación? La declaración aduanera de importación es el formulario, ¿no es cierto? Es una declaración, como su nombre lo indica, en la cual el importador está declarando, está diciéndole a la aduana que va a traer de importación tal producto que tiene tal valor y que tiene tales características y que va a pagar un impuesto por este, ¿no es cierto? Entonces, la declaración aduanera básicamente es única, ¿no es cierto? Y puede ser transmitida por el importador, sea por sí mismo, porque hay la opción, o a través de un agente de aduana. ¿Cuándo un importador puede transmitir por sí mismo una declaración? Cuando la aduana le ha autorizado ese proceso. Y para que la aduana autorice a un propio importador a transmitir sus propias declaraciones, básicamente tiene que cumplir todo lo que cumple el agente de aduana. El agente de aduana tiene una infraestructura tecnológica, tiene un archivo y varias otras condiciones que debería cumplir. Debería presentar una garantía para que se le autorice, para que el mismo importador presente su declaración. Entonces, básicamente, los agentes de aduana deben entrar en este rol de presentar declaraciones, porque esos son las personas que están autorizadas y tienen acceso al sistema para el llenado y presentación de las declaraciones de aduana. Obviamente, el agente nos va a cobrar por esa gestión. Junto con la declaración aduanera de importación o DAI, debe ir siempre la declaración andina de valor, ¿no es cierto? Que es un formulario que está especificado dentro del mismo llenado de la DAI, ¿no es cierto? Actualmente la DAP se puede presentar a través del agente de aduana siempre y cuando se firme un acuerdo que está establecido. Y voy a acompañar a la declaración aduanera la autoliquidación de tributos, es decir, que yo mismo voy a hacer el cálculo de tributos, ¿no es cierto? Bueno, no lo hago manual porque cuando hago el envío, el sistema automáticamente me realiza el cálculo de los tributos. Esta declaración puede ser presentada de forma física o electrónica, ¿cierto?
y ya vamos a ver en qué plazos yo puedo presentar la declaración aduanera. Más adelante vamos a ver. Pero básicamente, una declaración aduanera de importación yo lo puedo presentar desde 15 días antes de la llegada de la mercancía hasta 30 días después de la llegada de la mercancía. Estos son días de corrido, ¿no es cierto? Son días ordinarios. ¿Por qué hay la opción de presentar una declaración aduanera de importación antes de que llegue la mercancía? Por las urgencias de la mercancía, ¿no es cierto? Porque yo puedo transmitir anticipadamente una declaración y he adelantado ese proceso. Entonces, cuando mi mercancía llega, lo único que hago es gestionar con la bodega, que se registre el ingreso a la bodega, que se registren los pesos y ya tengo adelantado la gestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fechas o qué procesos tengo yo para presentar mi declaración aduanera? Tengo 15 días antes de la llegada y hasta 30 días después de la llegada de la mercancía. ¿Qué pasa si es que no presento dentro de ese plazo? Cae en abandono tácito, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver los tipos de abandono más adelante también para dejar un poco más claro esto. Aquí, bueno, esta es básicamente el formulario de la declaración de aduanera, que contiene, básicamente tiene el número de declaración que el sistema le da automáticamente cuando se transmite. Este número está conformado por ciertos dígitos. Los primeros 3 dígitos son el código del distrito de ingreso o por donde está ingresando, la ciudad por donde ingresa, el año, 2 dígitos para el código del tipo de ingreso, ¿no es cierto? Generalmente es el código 10, que es una importación a consumo, y 8 números secuenciales que el sistema los establece. Va la información del declarante, la información del importador, breve información del documento de transporte y la información sobre el valor de las mercancías, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que tiene una declaración aduanera. Ahora, ¿qué hace el agente de aduana? ¿De qué forma actúa? El agente de aduana es la persona, puede ser natural o jurídica, que actúa por cuenta ajena para la presentación y gestión y representación del importador ante la aduana en el despacho de las mercancías, ¿no es cierto? Este agente de aduana es necesario, ¿no es cierto? Es necesario porque es el que tiene acceso al sistema y me va a presentar la declaración, pero la aduana ha establecido que el agente de aduana es pecuniariamente responsable en solidaridad con el importador, es decir, que el agente de aduana tiene sobre los tributos la misma responsabilidad que el importador. Entonces, si en algún momento llega a pasar algo con los tributos y no lo encuentra el importador, la aduana le puede solicitar la ejecución de esos tributos al agente de aduana, ¿cierto? Obviamente, el agente de aduana cobra un honorario por esta asesoría, por la prestación de estos servicios. La aduana le autoriza, cada 5 años debe renovar su licencia de agente de aduana, ¿cierto? Y están obligados a facturar con un precio referencial y mínimo, ¿no es cierto? No se ha establecido precios máximos porque entendemos que cada uno otorgará un diferente nivel de servicio y sobre eso hará el cobro de sus honorarios, pero básicamente no pueden cobrar menos de la mitad de un salario básico. Eso está establecido en el reglamento. Y se ha establecido un reglamento para la actividad de agentes de aduana. Este reglamento establece ciertos parámetros que deben cumplir los agentes de aduana y sus auxiliares, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, no es necesario ni es requerido que en todos los aforos esté presente el importador, porque de acuerdo a la ley, el agente de aduana es solidario con el importador y es quien lo representa para el acto de aforo, por ejemplo, o para cualquier otra operación aduanera, ¿cierto? Ok, ya vamos adentrándonos un poco más, ya hemos visto cuál es la base imponible, hemos visto qué es una declaración, hemos visto quién participa en esta declaración, que es el agente de aduana, y en qué se basa la declaración aduanera de las mercancías que yo estoy importando. La declaración aduanera está basada en los documentos de soporte, ¿no es cierto? Hay documentos de soporte en los cuales yo me baso para el llenado de la declaración. Si tuviésemos un formulario físico, lo podríamos llenar físicamente, pero actualmente todas las declaraciones de aduana de importación, todas las declaraciones aduaneras de importación son electrónicas, entonces se llenan con información electrónica. ¿Cuáles son los documentos de soporte? El documento base de una declaración es la factura comercial. Entonces ya habíamos visto qué requisitos tiene que tener la factura comercial
y en base a eso yo voy a llenar la declaración aduanera de importación. Otro documento de soporte es el documento de transporte. Entiéndase por documento de transporte el documento que nos entrega por el transporte de las mercancías. ¿Cuál otro documento? El certificado de origen, ¿cierto? En el caso que sea aplicable, y la póliza de seguro o packing list. Estos dos últimos no son exigibles. De hecho, el documento de transporte tampoco es exigible la presentación en la declaración aduanera porque ya hay un documento de transporte electrónico. Entonces, ¿qué es el documento de transporte? Voy a agregar 30 minutos más. Ok. Ok, entonces vamos a ver ahí. El documento de transporte en la legislación nacional es el documento que acredita la propiedad de las mercancías. De acuerdo a la ley de aduana del Ecuador, el documento de transporte establece quién es el dueño de las mercancías, no es la factura comercial. Por eso es que, por ejemplo, el documento de transporte puede ser endosado. Y al momento que yo endoso, traslado la propiedad de las mercancías a otra persona, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, van junto con el documento de transporte endosados los otros documentos adicionales que pueden ser la factura comercial, el packing list o cualquier otro documento relacionado a la mercancía, ¿cierto? De la aduana establece quién es el propietario de las mercancías, puede ser endosado, excepto que no se endosa junto con el documento de transporte los documentos de acompañamiento que son emitidos a nombre del importador, ¿cierto? Como el concept, etcétera, etcétera. Entonces, el documento de transporte me va a servir para el llenado de la ley también. Generalmente, ¿qué elementos tengo en el documento de transporte? Vamos a ver un BL. Bueno, ahí no se puede ver muy bien, pero eso es básicamente es el contrato que hay entre el transportista y acá hay una guía aérea. Tengo yo en un documento de transporte, tengo lugar y fecha de emisión del documento, tengo el consignatario, que es a quien va dirigida las mercancías, tengo direcciones, ¿no es cierto?, del consignatario, del consignante también, de la empresa de transporte, tengo moneda en la que pago el flete, incluye el valor del flete, me describe la cantidad de bultos, la cantidad del peso, el volumen de las mercancías. En el caso de contenedores, me va a describir la numeración del contenedor. En algunas veces, cuando son más de un contenedor, hay anexos al BL. El anexo también puede incluir las instrucciones del embarcador, ¿no es cierto? Y cualquier otra información básica. En cuanto al pago del flete, este puede ser prepagado o puede ser que se paga ya en destino, depende de la negociación que se haya hecho, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos dos documentos de transporte. En el tema aéreo, por ejemplo, bueno, en el tema marítimo también hay documentos de transporte másters y documentos hijos. ¿A qué se refiere con un documento máster o madre, como se conoce? Es el documento que contiene documentos de otras mercancías, cuando generalmente son mercancías consolidadas, ¿no es cierto? Entonces ahí un documento madre va a contener varios documentos hijos de mercancías de varios importadores. Ahora, este es el documento físico. Sin embargo, ya en el sistema, esta misma información es transmitida por el transportista a través de un documento que se conoce como manifiesto ARN y básicamente incluye la misma información del documento de transporte, pero transmitida hacia el sistema aduanero Ecuapaz, ¿cierto? Es por eso que el documento físico no es obligatorio para transmitir una declaración. Entonces, en algún momento hubieron solicitudes de que se cambie la ley para que se presente junto a la declaración de transporte físico, porque ocurría que los importadores no estaban retirando los documentos físicos de las consolidadoras, etcétera, etcétera. Pero el tema es dar la facilidad para que las mercancías puedan ser despachadas lo más pronto posible. Entonces, esa facilidad se entregó a través del MRN y la no exigencia de la presentación del documento de transporte. Como habíamos visto, ya vimos la factura, ya vimos el documento de transporte.
Ahora vamos a ver la presentación del certificado de origen. Entonces yo con estos dos documentos, con la factura y con el MRN o el documento de transporte electrónico, ya puedo transmitir una declaración y presentarla, ¿no es cierto? Y empezar con el despacho de mis... Ahora, ¿cuándo yo necesito un certificado de origen? En primer lugar, el certificado de origen, ¿qué es lo que hace? Certifica, como lo dice su nombre, cuál es el origen de las mercancías. Y en base de este origen y de los tratados comerciales que el Ecuador haya firmado con otros países, puedo hacerme acreedor a una desgravación de arancel, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Ecuador tiene la comunidad andina, y es ya un área de libre comercio en la cual todos los productos ingresan con 0% de arancel. Pero para yo hacerme acreedor a esta desgravación arancelaria, a esta liberación de tributos de arancel, necesito presentar el certificado de origen, ¿no es cierto? Entonces, el certificado de origen también es un documento que acompaña la declaración aduanera. ¿Cuál es la finalidad del certificado de origen, no es cierto? Básicamente, certificar el origen de las mercancías y hacerme acreedor a esa liberación de tributos. Si yo no tengo el certificado de origen, no me puedo hacer acreedor a la liberación del arancel. Sin embargo, la norma me dice que yo puedo, incluso no teniendo el certificado, hacerme acreedor a la liberación de estos tributos siempre y cuando yo garantice eso. Entonces yo puedo presentar el certificado después de haber despachado mi mercancía, pero voy a garantizarle la aduana por esos tributos. En la normativa, el certificado de origen se basa en una declaración de origen. Entonces, en la declaración de origen, el fabricante emite un documento donde dice: yo, fabricante tal, certifico que la mercancía es de origen ecuatoriano, o colombiano, o venezolano, o peruano, etcétera, etcétera, y emito el certificado de origen. Para poder emitir esta declaración de origen, va a basarse en los criterios, es decir, los criterios de origen son criterios a través de los cuales una mercancía califica como originaria. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios de origen es que las mercancías sean íntegramente elaboradas, cosechadas o capturadas en el país, ¿cierto? Otro de los criterios de origen, por ejemplo, me dice que el simple armado o el simple ensamblado no le va la materia a un producto, ¿no es cierto? Porque al ingresar con menos tributos, tiene un beneficio de ese mercado, ¿no es cierto? Un beneficio que otros países, por no tener un tratado comercial, no tienen y no gozan, ¿no es cierto? Igual, el certificado de origen se lo hace en base a la factura comercial, y siempre el certificado de origen debe tener fecha igual o posterior a la factura comercial. Muchas veces ha pasado que la fecha del certificado es anterior a la factura, se ha tenido que eliminar el código liberatorio por certificado de origen y se han quedado sin la liberación, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que, y ocurre en el comercio internacional, que yo estoy trayendo mercancías originarias de Colombia, pero la factura me la emiten en Panamá? Entonces pasa eso porque muchas empresas utilizan esa figura. En ese caso, si yo tengo ese caso, lo que hago es incluir en el campo de observaciones que es facturado por un tercer país y declaro eso ahí y pongo el número de factura y, si es necesario, adjunto la factura también. ¿Quién emite el certificado de origen? Son instituciones que están avaladas para la emisión del certificado de origen. Por ejemplo, acá en el Ecuador está avalado FedExport, ¿no es cierto?, la Federación de Exportadores, está avalado la Cámara de Comercio, está avalada también el Ministerio de la Producción y unas 2 o 3 más entidades que están avalados para emitir certificados de origen cumpliendo el procedimiento establecido. ¿Qué vigencia tiene un certificado de origen? De acuerdo a la normativa andina, tiene una vigencia de 180 días. Esto es decir, que desde la emisión, el certificado va a estar vigente por 180 días. ¿Qué tiene que ver con la factura? Lo que les comentaba, es básicamente emitido en relación a la factura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi certificado de origen y mi mercancía ingresan a un depósito aduanero?
ahí los plazos para el certificado, para aplicar el certificado se suspenden, ¿no es cierto?, el tiempo que esté esta mercancía en un depósito aduanero, que no es lo mismo que el depósito temporal que hay en puerto, porque el depósito aduanero es un régimen aduanero, ¿no es cierto? Ok. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de certificado de origen. Voy a subirles a la plataforma un ejemplo más claro del certificado de origen para que ustedes lo puedan ver. Y en cuanto al formulario de certificado de origen, está establecido un formulario para todos los países del área andina y debe cumplir con ese formato establecido. Entonces, estos serían los documentos de soporte de la declaración aduanera, más aquellos otros documentos que yo considere que pueden ayudarme a un despacho más ágil o un pronto despacho. Ahora, también dentro de la declaración aduanera constan los documentos de acompañamiento. Los documentos de acompañamiento, ¿qué son los que la norma me define los documentos de acompañamiento? Aquellos que obligatoriamente deban ser gestionados previo al embarque, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante que se gestionen previo al embarque? Porque si es que yo no adjunto un documento de acompañamiento, la aduana me puede sancionar con el 10% del valor CIF de las mercancías, ¿no es cierto? Entonces es importante. Ahora, ¿cuáles son los documentos que obligatoriamente yo tengo que sacar antes del embarque? Son 3 básicamente. El fitosanitario, el zoosanitario, los documentos para productos que tengan sustancias controladas o sujetas a fiscalización y, aunque no consta aquí, un nuevo documento que se debe gestionar antes del embarque es la autorización de importación que otorga la licencia del Ministerio del Transporte, que también es uno de los documentos que se deben gestionar previo al embarque. Ahora, ¿qué pasa si yo no gestioné previo al embarque? Lo que pasa es que la entidad emisora puede emitir el documento, pues que ya ha llegado a las mercancías, también les pueden poner una multa. Aparte de que la aduana también les va a multar. Entonces ahí va a haber doble multa incluso. Entonces por eso es súper importante conocer que básicamente estos 3 documentos tienen que gestionarse antes de embarcar las mercancías, ¿cierto? El fitosanitario, que se refiere a permisos de importación para material vegetal, todo lo que tenga que ver con material vegetal. El zoosanitario, que se refiere a todo lo que tenga que ver con animales. Y obviamente las sustancias controladas, que se refiere a aquellas sustancias que por su contenido o por su grado de concentración en un producto requiera autorización para el ingreso al país. Por ejemplo, uno de los productos que requiere licencia de importación del antes para el Ministerio son las acetonas, ¿no es cierto?, que están contenidas en los esmaltes, por ejemplo. Ok. Tengo una consulta, me dice, si no tengo estos documentos antes del embarque, ¿puede la aduana ordenar el reembarque o con la multa es suficiente? Ya, es una muy buena pregunta. Cuando ya has traído tu mercancía y la aduana determina que necesita un documento de acompañamiento, no se dispone el reembarque obligatorio inmediatamente. La norma lo que dice es que te tiene que dar 30 días de plazo, 30 días calendario para que tú puedas gestionar este documento de transporte. Entonces ahí te establece un plazo y te puede establecer la multa. No es suficiente solamente con la multa, o sea, el cobro de la multa no exonera de la presentación del documento. La multa es porque no presentaste el documento. Pero en todo caso, no se dispone inmediatamente, se da 30 días y si vencidos los 30 días ya no han presentado el documento de transporte, el documento de control, ahí sí se dispone el reembarque, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso que se establece y es muy buena la pregunta. Como les decía, por ejemplo, las tintas para impresión requieren la autorización de sustancias controladas por parte del Ministerio de Gobierno. ¿Qué más requiere? Por ejemplo, todo lo que sean granos, etcétera, etcétera, requiere fitosanitario y es entregado por Agrocalidad, que es la entidad competente. Y también aparece para los animales del certificado zoosanitario. Ahora,
Este es el primer documento, en el caso del fitosanitario y del zoosanitario, es el primer documento que se entrega. Sin embargo, todos estos productos sobre los cuales tiene control agrocalidad deben cumplir con un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es que cuando llega tu mercancía, agrocalidad debe hacerte una inspección física y te entrega el documento de destinación aduanera o DDA, que es entregado ya acá cuando ha arribado las mercancías. ¿Por qué es importante esta inspección? Porque agrocalidad, una de sus misiones, y de hecho el objetivo de agrocalidad y de emitir estos documentos, es verificar que no se incluyan patógenos, ¿cierto? Que el material vegetal no venga con ningún patógeno que pueda dañar a la flora, fauna o a la producción nacional de algún producto. Generalmente hay mucho recelo en el Ecuador por parte de la producción de banano, por ejemplo. Ya en el caso del zoosanitario hay mucho cuidado en el tema, por ejemplo, de la fiebre aftosa. Constantemente agrocalidad emite alertas sobre tales o cuales productos, por ejemplo, incluso puede disponer que se prohíbe la importación de este tipo de productos de cierto origen. Por ejemplo, en algún momento, de hecho está vigente hasta el día de hoy por la fiebre porcina, la importación de productos, por decir brochas que contengan cerdas de jabalí, que tengan origen, o que sí, que tengan origen chino, ¿cierto? Entonces, ese tipo de prohibiciones establece agrocalidad y las controla a través de estas inspecciones ya cuando ha arribado la carga. Ahora, aparte de los documentos de acompañamiento, que recuerden, el kit del tema de los documentos de acompañamiento es que sean requeridos antes del embarque. Ahora, hay otros documentos de control previo que se conocen que también necesitan adjuntarse a la declaración, que son requisito para cierto tipo de productos, pero que no necesariamente tienen que obtenerse antes del embarque. Entonces, estos documentos sí se pueden obtener una vez que ha llegado la mercancía, y sobre estos documentos no hay ninguna sanción por parte de la aduana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué documentos son los documentos de control previo? En primer lugar, el INEN, ¿no es cierto? ¿Qué función tiene el INEN sobre el control? El INEN establece los parámetros de calidad que cierto tipo de productos deberían presentar. Entonces, ¿cuál es la justificación para pedir el INEN? El control de calidad, ¿no es cierto? Junto con, generalmente, se trabaja con reglamentos técnicos ecuatorianos que emite el INEN, que establece los parámetros que este tipo de productos debe cumplir para poder ingresar al mercado ecuatoriano. Y en algunas ocasiones, junto con la regla técnica de calidad, se emite reglas técnicas para etiquetado, en el caso del calzado y de la ropa, por ejemplo. ¿Qué otro documento de control previo? El ejemplo para el caso de pruebas rápidas COVID requieren registro sanitario. Entonces, ese documento debe presentarse obligatoriamente junto con la declaración de aduana. ¿Qué otro documento? La notificación sanitaria. En la notificación sanitaria también tenemos un documento que emite el Ministerio de Energía para el tema de, por ejemplo, cuando importo productos de rayos X, ¿no es cierto? Ellos controlan este tema de este tipo de productos que estén dentro de los parámetros de radiación y este tipo de control. Y también el MIPRO te puede exigir un registro, que generalmente es el registro de importador de cierto tipo de productos. De estos, el más fácil es el MIPRO. Cada uno tiene cierta complejidad y cierta forma de obtenerlos, ¿no es cierto? En cuanto al INEN, por ejemplo, yo veo que estuvo establecido, el INEN se estableció en el artículo 5 de la resolución 364 y hay un manejo medio especial para el tema del INEN. Entonces, a mí me dice que yo puedo, de hecho, el INEN se exige siempre y cuando el monto de la importación sea superior a $2,000. Pero si yo traigo $2,001, ya necesito presentar el INEN, siempre y cuando el producto lo requiera, ¿no es cierto? Para el calzado, las confecciones y prendas de vestir, en cuyo caso el INEN es exigible desde 1 centavo. ¿No es cierto? Entonces, siempre que yo vaya a hacer importación de ropa, calzado o prendas de vestir o confecciones, el INEN es exigible desde 1 centavo.
Para los otros tipos de productos, a mí me exige el INEN a partir de $2,000, pero no es que yo puedo traer embarques de 2,000, 2,000, 2,000 y sacarlos sin INEN, no. Lo que puedo hacer es una sola vez al mes no presentar el INEN para esa partida y por ese monto, ¿no es cierto? Ok, entonces aquí tienen la base legal ustedes con la cual se exoneran de la presentación del INEN por una vez al mes por partida cuando las importaciones no son superiores a $2,000, ¿no es cierto? Entonces, les he traído un poco la muestra del etiquetado y rotulado que requieren los textiles y prendas de vestir y calzado, de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano número 13, deben cumplir con este etiquetado. ¿Qué pasa si es que yo, a pesar de que sí tengo el INEN, pero cuando me hacen la inspección no cumplo con el rotulado? Básicamente te van a detener el trámite y te van a exigir que cumplas con el rotulado. Entonces es súper importante que cumpla el rotulado. El rotulado básicamente lo que tiene es información, y aquí lo puedo ver de la etiqueta, para el cuidado de la prenda en el caso de la ropa y el cuidado del calzado. Incluye básicamente pictogramas por el cuidado, incluye el RUC del importador, incluye otra información que está establecida dentro de este reglamento técnico. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay instrucciones de planchado, instrucciones de lavado, instrucciones de secado, etcétera, etcétera. Y es obligatorio. Este etiquetado se exige al momento de la importación, ¿cierto? Para el caso del registro de importador, si el producto lo requiere, yo voy a tener que ante el MIPRO, bueno, ahora es el Viceministerio de la Producción, registrarme como importador. Es un proceso sencillo en realidad, solamente hay que presentar el RUC, hay que presentar un registro en la, me parece que en la Cámara de Comercio, no, perdón, la matrícula de comerciante, y eso presentarlo a través de la ventanilla única, que es en el Ecopas, y te otorgan el registro. Tienes que presentar la partida a la cual quieres registrarte, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que requiere registro es importadores de textiles y calzado, importadores de llantas y por ahí algún otro importador que no recuerdo muy bien. Son básicamente esos tres. Ahora, el de importador no es exigible cuando las mercancías son originarias o procedentes, es decir, que sean embarcadas desde un país con el cual Ecuador tiene un tratado comercial, ¿cierto? Entonces, es decir, que cualquier país que Ecuador tiene un tratado comercial, no me pueden exigir el registro de importador ante el MIPRO. Ahora, sanitario. El registro sanitario es un poco más complejos de obtener por su propia naturaleza, ¿no es cierto? Porque está regulado por la Ley Orgánica de la Salud y me dice que los productos que están sujetos al control de registro sanitario son alimentos procesados, aditivos alimentarios, medicamentos, suplementos alimenticios, productos biológicos, productos de uso natural, medicamentos homeopáticos, también dispositivos médicos. Por eso es que, por ejemplo, las pruebas rápidas de COVID requieren un registro sanitario, productos higiénicos y plaguicidas también, plaguicidas de uso doméstico e industrial. Entonces, todos estos productos, para yo poderlos desaduanizar, deben contar con un registro sanitario, ¿no es cierto? Y ¿por qué es un poco complejo? Porque generalmente para los productos que requieren registro sanitario, básicamente deben hacer pruebas de laboratorio, ¿cierto? Entonces, inicialmente te van a pedir muestras para que tú las presentes, te van a pedir información técnica del fabricante, harán el análisis adecuado de las muestras, se emitirá un informe que tiene que ser favorable y después de eso se emite el registro sanitario para estos productos. Estamos hablando de productos de importación, ¿no es cierto? Y ahí va, por ejemplo, la peculiaridad que yo les decía, que dependiendo de la partida, a pesar de que localmente requiera un registro sanitario, al momento de la importación no requiere, como en el caso de las mascarillas, ¿no es cierto? Ahora, la notificación sanitaria, ¿qué es la notificación? Es el sanitario, pero para productos
cosméticos, ¿no es cierto? O que los use la persona en sí. Y básicamente se lo obtiene para perfumes y para maquillajes y cosméticos y eso. Lo mismo tiene el mismo grado de dificultad la obtención de un registro sanitario, y lo que sí, por ejemplo, en el caso de la notificación sanitaria, hay una normativa que se estableció a nivel de Comunidad Andina, tiene una vigencia de 10 años, y la misma notificación sanitaria que es vigente o que es avalada para el Ecuador se puede utilizar en cualquiera de los otros países. Entonces, eso es una gran oportunidad para las empresas que comercializan o importan este tipo de productos, porque si es que yo ya tengo un registro en el Ecuador, ya no debo tramitarlo en Colombia o en Perú, por cierto. Entonces, de esa forma se maneja el tema de la notificación sanitaria. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de ciertos productos en relación a su naturaleza. Por ejemplo, el calzado deportivo, ¿no es cierto?, requiere INEN y requiere etiquetado. Y aparte de esto, paga un tributo específico de $6 por cada par de calzado. Entonces, por eso es que acá el calzado de importación es un poco más caro, ¿no es cierto? Y inicialmente se estableció como un modo de proteccionismo a la industria local del calzado, ¿no es cierto? Sin embargo, hay mucha importación de calzado. Por ejemplo, ahora de Brasil se importa bastante calzado. La industria brasileña es un monstruo en relación a la industria del calzado del Ecuador. Por eso es que incluso para el origen de Brasil en el calzado se hacen pruebas de origen, ¿no es cierto? Se solicita una garantía por el certificado de origen, eso se manda al Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos hacen las comprobaciones en origen y después de eso hacen el levante de la garantía. Entonces estamos hablando de que se encarece más el producto. Técnicamente sigue siendo una manera de proteger a la industria local. El algodón, por ejemplo, requiere un documento fitosanitario y el DDA, ¿cierto? Las semillas de remolacha igual requeriría fitosanitario, las tintas de impresión requiere la utilización de sustancias controladas. Ahora, por ejemplo, hay productos que a pesar que se clasifican en una partida que me dice que yo requiero dicho documento de control, sus características no encuadran dentro del control que hacen estas entidades y no están sujetas a control. Entonces, ¿cómo yo resuelvo ahí? Porque a la final el sistema y la partida me van a exigir un documento. Por ejemplo, un caso en las mismas tintas de impresión. Cuando yo clasifico en esta partida, hay un TENAN, ¿no es cierto?, un sufijo, un NAL, ya lo repetimos, un código adicional donde me dice tintas que contengan sustancias controladas y tintas que no contengan sustancias controladas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el Ministerio del Interior va a emitir, si es que contiene estas sustancias fiscalizadas, va a emitir la licencia de importación de sustancias fiscalizadas. Y si no tiene sustancias fiscalizadas, va a emitir la licencia de que no son sujetas a fiscalización. Y en el mismo ejemplo para los otros productos, ¿no es cierto? Me están comentando que es el DDA, ya. El DDA es la destinación, el siguiente documento que se entrega al arribo de las mercancías que han obtenido un fito y un zoosanitario, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea vegetal, todo lo que sea animal, aparte de que requiere el fito o zoosanitario, requiere lo que les decía, una inspección por parte de Agrocalidad, y cuando la inspección es conforme, le otorgan este otro documento que se conoce como DDA o documento de destinación aduanera. Yo puedo transmitir la declaración sin el DDA, pero no me van a cerrar la declaración sin el DDA, ¿no es cierto? Ok, bueno. Vamos ahora ya a ingresar un poquito al costeo. No sé si es que hay alguna consulta en relación a los documentos de control. No sé si es que por ahí alguien ha tenido algún inconveniente con los documentos de control. Y básicamente, por ejemplo,
uno de los documentos de control, y aunque no está aquí, que estoy obligado a enunciarles, es el CERCOP, ¿cierto? Porque ESPI Innovativa es una entidad pública y como tal requiere presentar el CERCOP, ¿cierto? En alguna ocasión, recuerdo que hubo el tema en que nos expusieron, bueno, vamos a pagar los tributos y no presentamos el CERCOP, pero la normativa exige que el CERCOP debe acompañar a la declaración aduanera cuando se trata de una institución pública o una institución del Estado. En ese caso, por ejemplo, tuvieron que gestionarlo el CERCOP y tuvieron que presentarlo posterior a la presentación de la declaración, y ya cuando presentaron el CERCOP se les despachó la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hace el CERCOP? El CERCOP autoriza esa transacción comercial, ¿cierto? Entonces ellos deben tener conocimiento de que se está haciendo esa autorización. Aprovechando que estamos hablando del CERCOP, en algún momento una institución pública hizo una importación y no gestionó el CERCOP, pero se justificaba, ¿por qué? Porque habían hecho una erogación de fondos públicos, ¿no es cierto? Ellos no habían utilizado fondos públicos para hacer esta compra. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ellos fueron al CERCOP y el CERCOP certificó que esta era un envío sin pago por parte de una farmacéutica, era el Ministerio de Salud, en este caso recuerdo. Entonces, la farmacéutica en el exterior envió gratis la medicación y el CERCOP autorizó la importación, pero con un oficio, ¿no es cierto? Pero aún así es necesario este documento de la entidad que hace el control, que es el CERCOP. Mónica me consulta, ¿cuál es el procedimiento para disponer del documento CERCOP? Ya, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque de forma más detallada. Vamos a verificar qué documentos hay que presentar, cuál es el procedimiento para la obtención del CERCOP, cómo yo tengo que obtenerlo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso sí lo vamos a ver, pero en un próximo bloque, en donde tratemos el tema del CERCOP específicamente, y los casos que me habían planteado para ESPI Innovativa, en donde me decían que querían traer estas mascarillas y venderlas después, que querían traer a su nombre y venderlas a una entidad que también es de empresa pública. Para eso hay establecido un procedimiento adicional, ¿no es cierto? Antes de entrar ya al tema del costeo de importación, una de las sugerencias que yo recomiendo hacer, por ejemplo, ya acá en la parte de documentación, es hacer una revisión de los documentos para que los documentos estén conformes y evitarse cualquier observación. Y en cuanto al arribo de las mercancías, siempre verifiquen en el documento de transporte que ustedes les emiten o del arribo de la mercancía, los pesos de la mercancía. Porque generalmente ya me emiten desde origen un peso, y ¿qué pasa si es que llega con un peso adicional? Puede ser simplemente error de digitación del peso, pero puede ser que sí llegue mercancía adicional, ¿no es cierto? Entonces, al hablar de mercancía adicional y que no se declare, ya vamos a ver igual más adelante las infracciones que podemos cometer, pero hay una forma fácil de evitar eso, y es el procedimiento conocido como reconocimiento de mercancías, que es un derecho del importador. Entonces, yo quiero verificar la mercancía antes de la importación, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Tengo que solicitarlo a la dirección de zona primaria, que está básicamente es a la aduana, pero es una dirección de la aduana, y yo voy como importador a poder verificar mi mercancía. Entonces, yo voy a ir a verificar si es que efectivamente esa diferencia de peso implica mayor cantidad, o es que simplemente hubo una diferencia de peso, una falla en balanzas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con este reconocimiento de mercancías, yo verifico que está llegando lo que debe llegar y lo que debe declararse. No es obligatorio, pero es un derecho que tiene el importador cuando tenga este tipo de dudas, ¿no es cierto? También se puede hacer un reconocimiento de mercancías para extracción de muestras. Entonces, yo quiero del total de mi mercancía, estoy trayendo semillas, o etcétera, etcétera, quiero extraer una muestra. Entonces, yo voy a solicitar a aduana extraer una muestra de este producto con la presencia del ente de control, que sería el TOP. La operación es autorizada y avala para que yo pueda, antes de presentar la declaración, verificar los productos que están
han tenido que hacer reconocimientos de mercancía porque la factura o el documento está dentro de la mercancía. Ha habido ocasiones en las que nosotros hemos ya en el aforo verificado que hay facturas que se han emitido por un valor inferior y es la que están presentando en la declaración, y en la mercancía envían la factura por el valor real, ¿cierto? Entonces, existe esta operación, existe este procedimiento para poder verificar la mercancía antes de presentar una declaración de importación. Ok, entonces con esta información ya nosotros podemos ver qué documentos necesitamos. Como ya les había dicho, vamos a ver el código de clasificación en la partida arancelaria del producto, vamos a irnos al arancel de aduana y vamos a verificar qué restricciones, qué documentos tengo yo que presentar. Bueno, ya por tema tiempo vamos a concluir la sesión. En la próxima clase vamos a entrarnos ya, como ustedes veían, al costeo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué consideraciones, qué valores tengo que considerar yo dentro del costeo de una importación, y vamos a posiblemente hacer un ejercicio para hacer un costeo de una importación, ¿no? De un producto X. Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, y si no, ya daríamos por finalizada la sesión de hoy. Ok, entonces les agradezco a todos por haber asistido a la clase de hoy y nos vemos el día lunes. Así que muchas gracias. Gracias, Inge. Una buena noche. Igualmente, disfruten el feriado. Igual. Pasen bien con todos. Hasta luego. Hasta luego.